Las manos del oficial temblaban. Había visto la muerte antes, había enterrado amigos, había observado hombres morir gritando en campos de batalla a través de Missouri. Nada de eso lo había preparado para lo que sostenía ahora. Las riendas de la montura de Bill Anderson parecían ordinarias a primera vista, correas de cuero, gastadas por el uso, oscurecidas por el sudor, el clima y el tiempo. El tipo de riendas que encontrarías en cualquier montura de caballería en la guerra. Pero estas riendas no eran ordinarias. Entretejidas en el cuero, trenzadas tan apretadamente que se habían convertido en parte de la correa misma, había hebras de cabello humano. El oficial comenzó a contar. Comencemos por el final. 27 de octubre de 1864. Un camino cerca de Albany, Missouri. Bill Anderson y sus guerrilleros cabalgando hacia una emboscada que no esperaban. 300 soldados de la Unión escondidos a lo largo del camino, esperando, pacientes. Habían aprendido de Centralia, habían aprendido que las fuerzas pequeñas que perseguían a Bill Anderson morían. Habían aprendido que la única manera de matar a Bloody Bill era fuerza abrumadora y sorpresa completa. Lograron ambas. Bill Anderson recibió 4 balas y cayó de su caballo. El guerrillero más temido de Missouri murió en un campo, como los cientos que había matado antes que él. Sus hombres se dispersaron, algunos escaparon, algunos fueron cazados en las horas siguientes, pero la batalla terminó rápidamente. Lo que quedó fue la consecuencia. Los soldados se acercaron al cuerpo de Bill con cuidado. Incluso muerto, les aterrorizaba. Las historias sobre Bloody Bill se habían extendido por cada guarnición de la Unión en Missouri. Historias sobre lo que hacía a los prisioneros, lo que hacía a los muertos, lo que llevaba consigo. Habían oído sobre la montura, ahora la verían por sí mismos. El caballo de Bill Anderson estaba cerca, las riendas arrastrando en el polvo. Un sargento se acercó con cuidado, hablando suavemente para calmar al animal. El caballo había llevado a Bill a través de docenas de enfrentamientos. Había escuchado disparos, gritos y muerte. No se asustaba fácilmente. El sargento tomó las riendas y se detuvo. Algo estaba mal con ellas, algo sobre la textura, la forma en que se sentían en sus manos. Miró más de cerca. Luego las soltó y retrocedió. El teniente Samuel Cox fue el oficial que hizo el examen oficial. Era un hombre práctico, un abogado antes de la guerra, alguien entrenado para observar detalles, catalogar evidencia, permanecer distante de reacciones emocionales. Necesitaría todo ese entrenamiento ahora. Cox recogió las riendas que el sargento había soltado. Las levanto a la luz de la tarde. Las examino con el ojo clínico de un hombre preparando un caso legal. El cuero era de emisión militar estándar, nada inusual allí, pero entretejidas en el cuero, trenzadas tan hábilmente que se habían convertido en parte de la correa misma, había hebras de cabello. Cabello humano. Cox comenzó a separar las hebras, a identificarlas, a contarlas. Esto es lo que encontró. Cabello rubio, varios tonos de él, amarillo pálido como trigo en verano, dorado más oscuro como hojas de otoño, el rubio de niños y el rubio de adultos. Cox contó 7 tonos distintos de rubio, 7 personas, como mínimo. Cabello castaño, el color más común. Desde castaño claro, que era casi rubio, hasta castaño oscuro, que era casi negro. Algunos liso, algunos ondulado, algunos gruesos y algunos finos. Cox contó 12 variaciones distintas de castaño, 12 personas más. Cabello negro, negro azabache y azul negro, y el negro que viene con la edad. Algunos gruesos y alambricos, algunos delgados y lisos. Cabello de diferentes razas, diferentes orígenes, diferentes vidas. Cox contó 9 tipos distintos de cabello negro, 9 almas más. Cabello rojo,
cobre y herrumbre y el castano rojizo profundo que parece marrón bajo ciertas luces. El color más raro, pero Bill Anderson había encontrado suficiente. Cox contó 4 tonos distintos de rojo, 4 víctimas más. Cabello gris, la plata de la edad y el gris del estrés prematuro. Algunos blanco puro, algunos sal y pimienta mezclados. El cabello de personas que habían vivido lo suficiente para ver su color desvanecerse. Cox contó 8 variaciones distintas de gris, 8 vidas más terminadas. Y luego estaban los otros. Cabello que no encajaba limpiamente en categorías, colores mezclados, texturas inusuales. Cabello que podría haber sido hermoso una vez, antes de ser cortado de un cadáver y tejido en las riendas de un asesino. Cox contó 13 tipos más distintos, 13 personas más reducidas a decoración. El total hizo que Cox se sentara pesadamente en un tronco cercano. 53. 53 individuos distintos cuyo cabello había sido tejido en las riendas de la montura de Bill Anderson. 53 personas que habían sido asesinadas y desolladas y convertidas en trofeos. 53 seres humanos reducidos a la textura bajo las manos de un asesino. Entendamos lo que esto significa. Bill Anderson cabalgó a la batalla sosteniendo los restos de 53 personas. Cada día, cada enfrentamiento, cada carga y cada retirada y cada momento tranquilo entre ellos. Lo sintió contra sus palmas, sintió las diferentes texturas de su cabello mientras guiaba a su caballo. Los hizo parte de la conexión más íntima entre jinete y montura. Esto no fue accidental, esto no fue descuidado. Esto fue deliberado, esto fue ritual, esto fue algo que Bill Anderson eligió hacer una y otra vez, 53 veces al menos. La pregunta que atormentaba al teniente Cox era simple. ¿Por qué? ¿Por qué un hombre haría esto? ¿Por qué alguien tomaría el tiempo y el esfuerzo para coleccionar cueros cabelludos, para trenzarlos en riendas, para tocarlos cada día? La respuesta era más complicada de lo que Cox podría haber imaginado. Volvamos atrás, no al comienzo de los asesinatos de Bill Anderson, sino al comienzo de su dolor. El verano de 1863, Kansas City, Missouri, un edificio usado como prisión para simpatizantes confederados y sus familias. Las hermanas de Bill Anderson estaban adentro. La Unión había comenzado a arrestar a las familias de guerrilleros conocidos. La lógica era simple. Si no podían atrapar a los guerrilleros mismos, castigarían a sus familias. Mantendrían a esposas, hermanas y madres como rehenes. Las usarían como palanca para forzar la rendición. La familia de Bill Anderson fue objetivo. Sus hermanas, Mary y Josephine, fueron arrestadas y llevadas a Kansas City. No habían cometido ningún crimen ellas mismas. Su única ofensa era estar relacionadas con Bill. Fueron retenidas en un edificio de 3 pisos en Grand Avenue. Un edificio que ya mostraba señales de daño estructural. Un edificio que las autoridades de la Unión sabían que no era seguro. Mantuvieron a las mujeres allí, de todos modos. 13 de agosto de 1863. El edificio colapsó. Sucedió sin advertencia. Las paredes cedieron. Los pisos cayeron uno sobre otro. 3 pisos de ladrillo y madera cayeron sobre las mujeres atrapadas adentro. 4 mujeres murieron inmediatamente. Otras quedaron atrapadas en los escombros. Algunas gritaron durante horas antes de ser sacadas. Josephine Anderson murió en el colapso. Mary Anderson sobrevivió, pero sus piernas fueron aplastadas. Nunca volvería a caminar apropiadamente. Bill Anderson se enteró del colapso al día siguiente. Se enteró de que su hermana de 14 años estaba muerta. Se enteró de que la Unión la había encarcelado en un edificio que sabían no era seguro. Se enteró de que había gritado mientras las paredes caían. Algo se rompió dentro de Bill Anderson ese día, o quizás algo fue liberado.
El desollamiento comenzó poco después. Antes del colapso del edificio, Bill Anderson era un guerrillero. Un irregular confederado que asaltaba posiciones de la Unión, robaba suministros, mataba soldados cuando era necesario. Violento, sí, pero no únicamente. Después del colapso del edificio, Bill Anderson se convirtió en otra cosa, Bloody Bill. El hombre que no solo mataba a sus enemigos, sino que los coleccionaba. Quien tomaba trofeos de cada enfrentamiento, quien convirtió el asesinato en ritual y la muerte en decoración. Seamos claros sobre lo que significaba el desollamiento en la guerra civil. No era común, no era aceptado, era considerado bárbaro incluso por los estándares brutales de la guerra de guerrillas. Pero sucedía. Ambos bandos lo hacían. Soldados de la Unión desollaban muertos confederados. Guerrilleros confederados desollaban soldados de la Unión. La práctica era suficientemente rara como para ser impactante, pero suficientemente común como para ser documentada. Bill Anderson lo llevó más lejos que nadie más. No solo desollaba a sus enemigos, guardaba los cueros cabelludos, los preparaba, los trenzaba en su equipo, los hacía parte de su vida diaria. Esto no era guerra. Esto era algo más oscuro. El primer cuero cabelludo fue tomado en septiembre de 1863, un mes después de que Josephine murió. La víctima fue un soldado de la Unión capturado en una escaramuza cerca de Rocheport, Missouri. Los guerrilleros de Bill habían emboscado una pequeña patrulla, matando a la mayoría y capturando a unos pocos. Los prisioneros fueron interrogados, luego fueron asesinados. Bill Anderson mató a él mismo, y cuando el hombre estaba muerto, Bill hizo algo que nunca había hecho antes. Los otros guerrilleros observaron en silencio. Habían visto la muerte, habían causado muerte. Pero esto era diferente. Bill Anderson se arrodilló junto al cadáver, sacó su cuchillo, hizo cortes cuidadosos alrededor de la línea del cabello. Luego tiró. El cuero cabelludo se separó con un sonido que los testigos nunca olvidarían. Un desgarro húmedo, una separación de piel del cráneo. Bill levantó su trofeo. Lo miro. Examino el cabello. Castaño ordinario, el cabello de un hombre que nunca volvería a casa. Bill guardó el cuero cabelludo en su alforja, lo agregaría a sus riendas más tarde. ¿Por qué lo hizo? Los otros guerrilleros se hacían esta pregunta en voz baja, cuando Bill no estaba cerca. No entendían lo que habían presenciado. Algunos pensaban que se había vuelto loco, que el dolor por su hermana había roto su mente. Algunos pensaban que era venganza, una forma de castigar a la Unión por lo que habían hecho a su familia. Algunos pensaban que era práctico, que los cueros cabelludos eran trofeos destinados a intimidar, a sembrar miedo, a hacer que el enemigo dudara. Ninguno de ellos tenía completamente razón. Ninguno de ellos estaba completamente equivocado. Bill Anderson nunca se explicó a sí mismo. Nunca dio discursos sobre sus motivaciones. Nunca escribió cartas describiendo su filosofía. Nunca ofreció justificaciones por lo que hizo. Simplemente lo hizo, una y otra vez, cuero cabelludo tras cuero cabelludo, hasta que las riendas de su montura se volvieron pesadas con el cabello de los muertos. Contemos el tiempo. Desde septiembre de 1863 hasta octubre de 1864. 13 meses, 53 cueros cabelludos que conocemos. Eso es aproximadamente un cuero cabelludo por semana. Cada semana durante más de un año, Bill Anderson mató a alguien y tomó su cabello. Algunas semanas tomó más de uno, algunas semanas ninguno, pero el promedio se mantiene. Una persona por semana, transformada de un ser humano en una hebra en las riendas de Bill Anderson. ¿Quiénes fueron los 53? Esta es la pregunta que atormentaba al teniente Cox, que atormenta a los historiadores hoy, que atormenta a cualquiera que intenta entender lo que era Bill Anderson.
Conocemos algunos de ellos. Soldados, ciertamente. Caballería e infantería de la Unión capturados en emboscadas. Hombres que se habían rendido esperando ser tratados como prisioneros de guerra. Hombres que aprendieron demasiado tarde que Bill Anderson no tomaba prisioneros. Algunos de estos hombres tienen nombres en el registro histórico. Algunos fueron reportados desaparecidos después de enfrentamientos específicos. Algunos tienen lápidas en algún lugar que notan que fueron asesinados por guerrilleros. La mayoría son anónimos. Números en reportes de bajas, hombres que desaparecieron en el desierto de Missouri y nunca volvieron a casa. No solo soldados. Bill Anderson también desolló a civiles, simpatizantes de la Unión, personas que habían informado sobre movimientos de guerrilleros, personas que se habían negado a ayudar a sus hombres, personas que simplemente estuvieron en el lugar equivocado en el momento equivocado. Un granjero que no compartió su comida, un tendero que había vendido suministros a la Unión, un predicador que había orado por la victoria federal. Cualquiera de estos podría estar entre los 53. Los diferentes colores de cabello nos dicen algo. 7 tonos de rubio. Parte de ese rubio era el amarillo pálido de los ninos. Bill Anderson desolló ninos. Esto no es especulación. Está documentado en relatos de sobrevivientes, en los reportes de detalles de entierro, en el testimonio de testigos que vieron lo que hizo. No muchos ninos, pero algunos, suficientes para que su cabello aparezca en el conteo. El cabello gris también nos dice algo. 8 variaciones de gris. El cabello de personas ancianas. Personas que habían vivido vidas largas antes de que Bill Anderson las terminara. Hombres viejos, mujeres viejas, quizás. Personas que no representaban ninguna amenaza militar, personas que fueron asesinadas por razones que no tenían nada que ver con la guerra. El teniente Cox intentó identificar a algunas de las víctimas. Comparo los colores del cabello con reportes de personas desaparecidas, con descripciones de víctimas de masacres, con el testimonio de sobrevivientes que habían visto a Bill Anderson matar. Identifico quizás una docena. Un cabo de la Tercera Caballería de Missouri que desapareció en noviembre de 1863. Un granjero del condado de Boone que fue encontrado desollado en diciembre. Una mujer joven de Centralia que fue asesinada en la incursión de septiembre. El resto permaneció anónimo, 53 personas, quizás una docena de nombres, 40 más que nunca serían identificados. El trenzado era meticuloso. Este detalle impactó a Cox como particularmente perturbador. Bill Anderson no había simplemente atado cueros cabelludos a sus riendas, los había preparado, secado, seleccionado hebras individuales de cabello. Las había tejido en el cuero con habilidad y paciencia. Esto era artesanía. Las mismas manos que mataron a 53 personas luego se habían sentado, probablemente de noche, probablemente en el campamento, y cuidadosamente trenzaron sus restos en equipo funcional. La disonancia cognitiva era abrumadora. ¿Cuánto tiempo tomó cada trenzado? Cox intentó estimar, basándose en la complejidad del tejido, basándose en cuán apretadamente el cabello estaba integrado en el cuero. Horas. Cada adición habría tomado horas de trabajo paciente. Bill Anderson sentado junto al fuego, trabajando cabello de un cadáver fresco en sus riendas, tomando pausas para comer, para dormir, para planear la próxima incursión, luego volviendo a su trabajo. 53 veces. Al menos. Jesse James vio las riendas muchas veces, cabalgó con Bill Anderson durante meses, estuvo con él en Centralia, participó en incursiones y emboscadas y masacres a través de Missouri. Observó a Bill trenzar nuevas adiciones en las riendas. Años después, cuando Jesse era el forajido más famoso de América, los entrevistadores a veces preguntaban sobre Bill Anderson, sobre cómo era,
Sobre las historias de los cueros cabelludos, Jesse nunca respondió directamente, cambiaba el tema, o daba una respuesta vaga que no satisfacía a nadie, o simplemente se negaba a discutirlo. Pero una vez, en un momento sin guardia, dijo algo revelador. Bill era el único hombre que conocí que no tenía miedo a la muerte, no a la suya, no a la de nadie más. Había ido a algún lugar en su cabeza que el resto de nosotros no podía seguir. Jesse no elaboró, pero la implicación era clara. Incluso entre asesinos, Bill Anderson era diferente. Incluso entre hombres que habían hecho cosas terribles, él se destacaba. Las riendas eran prueba de esa diferencia. Hablemos de la psicología, que crea a un hombre que trenza cabello humano en su equipo, que se rompe dentro de una persona para hacer que esto parezca razonable. ¿Qué proceso transforma el dolor en este tipo de violencia sostenida y ritualística? La psicología moderna tiene marcos para entender esto. Términos como deshumanización, compartimentación, respuesta al trauma, trastorno de personalidad sádica. Ninguno de ellos captura completamente a Bill Anderson. La muerte de Josephine cambió todo. Esto es claro por el registro histórico. Antes de su muerte, Bill Anderson era violento, pero no únicamente. Después de su muerte, se convirtió en Bloody Bill. ¿Pero por qué el desollamiento? Porque esta expresión particular de dolor y rabia. Considera lo que representaban los cueros cabelludos, prueba de muerte, evidencia tangible de que un enemigo había sido asesinado, algo que Bill podía sostener, podía contar, podía mostrar a otros. Pero más que eso, los cueros cabelludos eran íntimos, venían de la parte más visible de una persona, la parte que familia y amigos reconocerían, la parte que sostenía la identidad individual de una persona. Al tomar cueros cabelludos, Bill estaba tomando identidad, despojando a sus víctimas de lo que las hacía reconocibles, reduciendo seres humanos únicos a trofeos anónimos. Esto no era solo asesinato, esto era borramiento. Y luego los mantuvo cerca. Este es el detalle que hace que los psicólogos se detengan. Bill no colgó cueros cabelludos de su cinturón, como algunos guerreros hacían. No los exhibió en el cuerno de su montura para que todos los vieran. No los usó puramente para intimidación, los tejió en sus riendas, en la parte de su equipo que tocaba constantemente, en la interfaz entre sus manos y su caballo. Quería sentirlos cada día, cada cabalgata, cada momento en la montura. ¿Qué significa querer ese contacto? Quizás era poder. El recordatorio constante de que había terminado estas vidas, que estas personas habían sido reducidas a textura bajo sus palmas. Quizás era consuelo, extraño como suena, la presencia física de su venganza, siempre con él, nunca olvidada. Quizás era compulsión, algo que necesitaba hacer y no podía explicar, un ritual que se había vuelto tan necesario como comer o dormir. Quizás era todo esto. Bill Anderson llevaba una fotografía de Josephine. Este detalle aparece en múltiples relatos, una pequeña fotografía guardada en su bolsillo, sacada frecuentemente. La miraba antes de las batallas, la sostenía mientras planeaba incursiones, la fotografía y las riendas, su hermana muerta y sus enemigos muertos, dolor y venganza siempre juntos. La herida y la respuesta, la perdida que inició todo y los trofeos que probaban su venganza. Ayudo. Esta es la pregunta que más importa. El asesinato alivió el dolor de Bill. Cada cuero cabelludo lo acercó más a la paz. Las riendas cargadas con cabello humano hicieron la pérdida de Josephine más soportable. La evidencia sugiere lo contrario. Bill Anderson se volvió más violento con el tiempo, no menos. El asesinato se aceleró, la crueldad se intensificó. Cada cuero cabelludo parecía alimentar el hambre en lugar de satisfacerla. Estaba persiguiendo algo que nunca podría atrapar.
venganza que nunca podría completarse, justicia que el asesinato no podía entregar. Los 53 cueros cabelludos probaban que había intentado, también probaban que había fallado. Frank James ofreció una perspectiva diferente. Él también cabalgó con Anderson. También vio las riendas de cerca. También observó el ritual de trenzado junto al fuego. Bill estaba llevando la cuenta, dijo Frank en una entrevista. Cada cuero cabelludo era una marca contra la unión, una deuda cobrada. Quería mostrarles lo que su guerra había costado. Esta interpretación hace el comportamiento de Bill más racional, más como guerra y menos como locura. Pero Frank agregó algo más. Nunca vi a Bill sonreír excepto cuando estaba matando. Nunca lo vi reír excepto después de un cuero cabelludo. Había encontrado algo que lo hacía feliz. Simplemente no era el tipo de felicidad que nadie más podía entender. Los otros guerrilleros tuvieron reacciones mixtas. Algunos lo admiraban. Veían los cueros cabelludos como prueba de la dedicación de Bill, su compromiso con la venganza, su voluntad de ir más lejos que nadie más. Estos hombres a veces tomaban cueros cabelludos ellos mismos. No tantos, no tan sistemáticamente, pero seguían el ejemplo de Bill. Otros estaban perturbados. Lucharían junto a Bill, seguirían sus órdenes en batalla, participarían en masacres cuando se les ordenara, pero no tocarían las riendas, no ayudarían con el trenzado, no discutirían lo que significaban las riendas, tratarían ese aspecto de Bill como algo privado, algo que no debía examinarse demasiado de cerca. Un guerrillero, nombre perdido en la historia, reportadamente le preguntó a Bill directamente, ¿por qué los guardas? La respuesta de Bill fue breve, para no olvidar que, a ninguno de ellos. El guerrillero no hizo preguntas de seguimiento. Para no olvidar, esta respuesta atormenta el registro histórico. En un nivel, sugiere memorial. Bill guardando el cabello para recordar a sus enemigos. Recordaría el costo de su venganza. Nunca dejaría que las muertes se volvieran abstractas. En otro nivel, sugiere obsesión, una necesidad compulsiva de mantener conexión con los muertos, una incapacidad de dejar ir incluso cuando el asesinato estaba hecho. En un tercer nivel, sugiere algo casi religioso, un ritual de recordatorio, una comunión con los caídos, un reconocimiento constante de lo que había hecho y por qué. Bill Anderson no era un hombre reflexivo. No escribió diarios, ni dio entrevistas, ni se explicó. Pero 4 palabras nos dicen más que páginas de análisis podrían. Para no olvidar. Hablemos de las víctimas, no como números en un conteo, no como colores en una trenza, sino como personas. 53 seres humanos tuvieron vidas antes de convertirse en hebras en las riendas de Bill Anderson. Tuvieron familias, tuvieron esperanzas, tuvieron futuros que nunca llegarían. No sabemos casi nada sobre la mayoría de ellos, pero podemos imaginar. El cabello rubio incluía a un joven de Iowa. Sabemos esto porque su regimiento lo reportó desaparecido después de una escaramuza cerca de Glasgow en octubre de 1863. Su descripción coincidía con cabello encontrado en las riendas. Rubio pálido, casi blanco, lo suficientemente distintivo como para ser notable. Soldado raso James Cornelius, 19 años. Se enroló porque su hermano mayor se había enrolado. Enviado a Missouri porque alguien tenía que serlo. Escribió cartas a casa sobre la guerra de guerrillas, sobre cuán diferente era de lo que había esperado, sobre cómo nunca sabías dónde estaba el enemigo hasta que te estaban matando. Su última carta llegó después de que ya estaba muerto. Su madre la guardó hasta que murió 40 años después. Nunca supo qué le pasó al cuerpo de su hijo, nunca supo qué pasó con su cabello. El cabello rojo incluía a una mujer de Boonville. Esto es más especulativo pero respaldado por evidencia.
Una mujer llamada Margaret Sullivan fue asesinada en una incursión de guerrilleros en enero de 1864. Testigos describieron su cabello como cobre brillante. Su cuerpo fue encontrado desollado. Margaret tenía 32 años, una viuda. Su esposo había muerto en Shiloh luchando por la Unión. Había hablado públicamente contra los guerrilleros, los había llamado asesinos y cobardes. Los hombres de Bill Anderson oyeron sobre sus declaraciones, vinieron por ella específicamente. Su cabello era lo suficientemente distintivo como para haberse destacado en la colección de Bill. Cobre brillante entre los castanos y rubios y negros, se convirtió en una de los 53 por el crimen de hablar su mente. El cabello gris incluía a un viejo granjero llamado Henderson. Esto está documentado en un reporte de octubre de 1863. Los guerrilleros de Bill se detuvieron en una granja exigiendo comida. El granjero, un simpatizante de la Unión, se negó. Dijo que preferiría morir antes que alimentar traidores. Bill le concedió su deseo. El granjero tenía 71 años. Había vivido en Missouri toda su vida. Había visto la guerra desgarrar su comunidad. Había elegido un lado y se había apegado a él. Su cabello gris se unió a la trenza esa noche. El cabello negro incluía a un hombre joven que pudo haber sido esclavizado. Este detalle es turbio en el registro histórico, pero algunos relatos sugieren que Bill Anderson mató al menos a un hombre negro y tomó su cuero cabelludo. El hombre pudo haber sido un esclavo liberado trabajando para la Unión. Pudo haber sido un sirviente viajando con soldados. Pudo haber estado simplemente en el lugar equivocado. No sabemos su nombre, no sabemos su historia. Sabemos solo que su cabello se convirtió en parte de los 53, que murió a manos de Bill Anderson, que fue borrado tan completamente como cualquiera de los otros. Estos 4 ejemplos representan docenas más. El granjero que escondió comida, el tendero que informó, el soldado que se rindió, el civil que corrió demasiado lento. 53 personas de diferentes lugares, diferentes orígenes, diferentes vidas, unidas solo por la manera de sus muertes y el destino de sus restos. Bill Anderson los coleccionó a todos, los tejió juntos, los tocó cada día. El teniente Cox pasó semanas intentando identificar más víctimas. Comparó las muestras de cabello con reportes de personas desaparecidas, entrevistó a sobrevivientes de las incursiones de Bill. Buscó en registros militares soldados que habían desaparecido en territorio guerrillero. El trabajo era sombrío y en gran medida inútil. El cabello no lleva identificación. Una hebra de cabello castano podría pertenecer a miles de hombres. Sin otra evidencia, emparejar cabello con víctima era casi imposible. Cox identificó quizás 12 con confianza razonable. Los otros 41 permanecieron anónimos. Números en un conteo, colores en una trenza, vidas reducidas a textura. Las familias nunca recibieron el cabello. Esto podría parecer obvio, pero vale la pena decirlo. Cuando un soldado moría en batalla, sus efectos personales eran típicamente enviados a casa. Cartas, relojes, fotografías, artículos que ayudaban a las familias a hacer duelo. Artículos que conectaban a los vivos con los muertos. Los 53 no recibieron tal consideración. Su cabello permaneció con Bill Anderson hasta su muerte. Luego pasó a los soldados de la Unión que capturaron su equipo. Luego desapareció en la historia. Ninguna familia recibió un mechón de cabello para recordar a su ser querido. Ningún marcador de tumba notó donde terminaron los cueros cabelludos. Los 53 fueron borrados 2 veces. Una vez cuando Bill tomó su cabello. Nuevamente cuando el cabello desapareció en la burocracia militar. ¿Qué pasó con las riendas? Esta pregunta ocupó a los historiadores durante décadas. Después de que Cox completó su examen,
Las riendas y la montura fueron tomadas como trofeos de guerra. Algunos relatos dicen que fueron enviadas a un museo. Otros dicen que fueron guardadas por soldados individuales. Otros dicen que fueron destruidas. La verdad es que no lo sabemos. La montura de Bill Anderson nunca ha sido definitivamente localizada. Las riendas con su sombría carga nunca han sido encontradas. Si sobreviven, están en manos privadas o sin etiquetar en alguna colección. Los 53 pueden todavía existir. En algún lugar, sin nombre, no contados desde que Cox hizo su examen, esperando ser encontrados. Algunos afirmaron haber visto la montura. En las décadas después de la guerra, circularon historias sobre personas que habían encontrado el equipo de Bill Anderson, curadores de museos, coleccionistas privados, buscadores de curiosidades que pagaban por ver reliquias de la guerra de guerrillas. La mayoría de estas historias son imposibles de verificar, pero comparten elementos comunes. Los espectadores describen horror ante el cabello trenzado, describen contar colores sin querer, describen pesadillas que duraron semanas después de ver. La montura, donde sea que esté, lleva su maldición con ella. Cox mismo nunca se recuperó. Dejó el ejército después de la guerra. Volvió a la práctica legal, intentó reanudar una vida normal, pero no podía dormir apropiadamente. Se despertaba en la noche contando colores. Veía rubio y castaño y negro cada vez que cerraba los ojos. Le dijo a su familia que había visto lo peor de la humanidad en esas riendas, que 53 personas habían sido reducidas a decoración por el dolor y la rabia de un solo hombre, que no podía entender cómo alguien podía hacer tal cosa. Y sin embargo, Bill Anderson había sido una persona también. Había sido un hermano que lloraba a su hermana. Había sido un hombre llevado más allá de la cordura por la perdida. Las riendas no eran solo evidencia del mal, eran evidencia de lo que la guerra podía crear, en lo que el dolor podía convertirse, de lo que los humanos ordinarios eran capaces cuando eran empujados lo suficientemente lejos. Cox encontró esto más perturbador que el cabello mismo. La ironía no se perdió para nadie. Cuando Bill Anderson murió, los soldados de la Unión hicieron a su cuerpo lo que él había hecho a otros. Lo desnudaron, lo exhibieron, cortaron pedazos de él como recuerdos. Un soldado tomó su dedo gatillo, otro tomó un mechón de su cabello, otros cortaron botones y tela de su ropa. Bill Anderson, quien había coleccionado 53 cueros cabelludos, fue el mismo coleccionado después de la muerte, el ciclo continuo. Su cuerpo fue exhibido en Richmond, Missouri, durante 3 días. Personas vinieron desde millas alrededor para ver, para escupir, para maldecir, para apuñalar el cadáver con cualquier implemento que hubieran traído. Mujeres vinieron con agujas de tejer. Hombres vinieron con navajas de bolsillo. Niños vinieron porque sus padres querían que vieran lo que le pasaba a los monstruos. El cuerpo era apenas reconocible para cuando fue enterrado. Bill Anderson, en quien no había mostrado misericordia a sus víctimas, no recibió ninguna a cambio. Consideremos lo que los 53 representan, no solo vidas perdidas, no solo crímenes cometidos, sino algo más grande sobre la naturaleza humana, sobre la guerra, sobre en lo que el dolor puede convertirse cuando se canaliza a través de la violencia. Bill Anderson no nació un monstruo, fue convertido en uno por la guerra, por la perdida, por la muerte de una niña de 14 años en un edificio que colapsaba. Esto no excusa lo que hizo, no justifica los 53 cueros cabelludos, no hace el horror menos horrible, pero sí complica la historia. Cada guerra crea hombres como Bill Anderson, hombres que pierden algo precioso y nunca se recuperan, hombres que encuentran que el asesinato llena un vacío que nada más puede tocar.
hombres que transforman su dolor en destrucción sistemática. La guerra civil creó miles de ellos. La mayoría mató y fue olvidada. La mayoría no dejó registro más allá de conteos de bajas y reportes de entierro. La mayoría fue anónima en su violencia. Bill Anderson fue recordado porque dejó evidencia. 53 hebras de evidencia trenzadas en cuero. Que separa a Bill Anderson de otros asesinos, no el asesinato mismo. Muchos hombres mataron más de 53 personas durante la guerra civil. Oficiales de artillería que ordenaron bombardeos, generales que enviaron regimientos a la matanza, soldados ordinarios que dispararon y apuñalaron a través de batalla tras batalla. Lo que separa a Bill es la naturaleza personal de su asesinato. Cada cuero cabelludo era individual. Cada uno requería contacto cercano. Cada uno fue tomado deliberadamente, con tiempo y atención. Y cada uno fue guardado. Bill Anderson no mataba abstractamente, mataba específicamente y recordaba. El trenzado es clave para entenderlo. Considera lo que el acto de trenzar requiere: paciencia, habilidad, tiempo, atención al detalle. Bill Anderson se sentaba junto al fuego, noche tras noche, tejiendo personas muertas en su equipo. Esto no era el acto de un berserker, no el acto de alguien perdido en rabia. Esto era deliberado, metódico, considerado. Cualquier locura que impulsara a Bill no era del tipo caótico. Era organizada, planeada, sostenida durante meses y años. Eso lo hace más perturbador, no menos. Algunos historiadores lo han llamado ritual. El desollamiento, la preparación, el trenzado, el contacto diario a través de las riendas. Un ritual de muerte y recordatorio, una ceremonia realizada una y otra vez, una práctica religiosa con asesinato en su centro. Si esta interpretación es correcta, entonces los 53 no eran solo víctimas, eran sacrificios, ofrendas a algo que Bill Anderson adoraba, a la venganza, al dolor, a la memoria de Josephine. Mato por ella, desollo por ella, trenzo por ella. Cada hebra de cabello era una oración escrita en muerte. Volvamos a la fotografía. Bill mantuvo una foto de Josephine con él siempre. La sacaba antes de las batallas, la sostenía mientras el asesinato era planeado. Miraba su rostro, a la hermana que había muerto en una prisión de la Unión, a la nina de 14 años aplastada por un edificio que colapsaba. Luego cabalgaba con riendas hechas de los muertos, la fotografía y el cabello, el amor y el odio, el dolor y la venganza, inseparables, entrelazados, trenzados como los cueros cabelludos mismos. ¿Podría Bill Anderson haber sido detenido? No por fuerza. Fue asesinado por fuerza eventualmente. 300 soldados en emboscada terminaron su guerra. Pero podría haber sido detenido antes. ¿Podría alguien haber alcanzado al hombre bajo el monstruo? ¿Podría el dolor haber sido canalizado diferentemente? Nunca lo sabremos. Para cuando alguien intentó entender a Bill Anderson, ya estaba más allá de la comprensión, ya comprometido con su camino, ya sosteniendo 53 vidas en sus manos. Los soldados de la Unión que examinaron las riendas reportaron pesadillas. No solo Cox, otros también. Hombres que habían visto combate, que habían matado, que se pensaban endurecidos a la muerte. Las riendas rompieron algo en ellos, porque las riendas no eran solo evidencia de asesinato, eran evidencia de coleccionar, de guardar, de apreciar. Bill Anderson había amado estos cueros cabelludos de alguna manera terrible. Había pasado horas con ellos. Los había hecho parte de su vida diaria. Ese amor era más perturbador que la muerte. ¿Qué tenían en común los 53? Aparte de estar muertos, aparte de ser desollados, aparte de terminar en la colección de Bill Anderson, algunos eran soldados. Algunos eran civiles, algunos eran jóvenes, algunos eran viejos, algunos eran hombres, algunos pudieron haber sido mujeres. El único hilo común era Bill Anderson mismo.
Él los eligió, Él los mató, Él los guardó. Se volvieron suyos de una manera que ninguna otra relación podía igualar, más íntima que la familia, más permanente que la amistad, un vínculo que duró más allá de la muerte. Bill Anderson poseía a los 53. Los poseía completamente, los tocaba cada día hasta que su propia muerte terminó la conexión. Esta no es una historia de amor, pero es una historia sobre posesión, sobre el deseo de aferrarse a algo, sobre las longitudes a las que una persona irá para sentirse conectada. Bill perdió a Josephine, nunca dejaría de perderla. Los 53 fueron su intento de aferrarse, de coleccionar vidas ya que no podía preservar la que importaba, de tocar a los muertos ya que no podía tocar a su hermana. Era retorcido, estaba mal, era inhumano, pero también era, de alguna manera, terrible, humano. El teniente Cox escribió en su diario privado. Este pasaje fue descubierto décadas después. Conté 53 personas distintas en esas riendas, 53 vidas terminadas y coleccionadas y trenzadas en cuero, y pensé sobre lo que podría hacer que un hombre hiciera esto. Pensé en perder a mi propia hermana, sobre cómo se sentiría eso, sobre en lo que podría convertirme si alguien la matara y no enfrentara justicia. Me gustaría creer que permanecería civilizado. Buscaría remedio legal, mantendría mi humanidad, pero no estoy seguro, y esa incertidumbre es lo que más me atormenta. Cox estaba haciendo una pregunta que todos debemos enfrentar, de que somos capaces. Nos decimos que nunca haríamos lo que hizo Bill Anderson, nunca desollaríamos, nunca coleccionaríamos, nunca trenzaríamos cabello humano en nuestro equipo. Pero nunca hemos perdido lo que Bill perdió. Nunca hemos visto nuestra familia destruida por una autoridad indiferente. Nunca hemos sentido el dolor específico de una hermana de 14 años aplastada en un colapso de prisión. No sabemos en lo que nos convertiríamos. Esto no es para excusar a Bill Anderson. Los 53 merecían vivir. Merecían morir en cama rodeados de familia. Merecían mantener su cabello unido a sus cabezas. Bill les quitó todo eso, los convirtió en objetos, borró su humanidad. Ninguna cantidad de dolor justifica eso. Ninguna pérdida es lo suficientemente grande como para permitir esa respuesta. Bill Anderson era un asesino y un monstruo, pero también era un hermano que perdió a su hermana, un hombre que vio su familia destruida. Un ser humano empujado más allá del punto de cordura. Ambas cosas son verdad. Ambas cosas importan. Los 53 merecen ser recordados, no como colores en un conteo, no como texturas en una trenza, sino como personas. James Cornelius de Iowa, Margaret Sullivan de Boonville, el viejo granjero Henderson, el hombre negro sin nombre, los niños rubios cuyo cabello era pálido como trigo. Tenían nombres, tenían historias, tenían personas que los amaban. Bill Anderson intentó borrar todo eso, intentó reducirlos a trofeos, intentó hacerlos nada más que la sensación de cabello contra sus palmas. Deberíamos rechazar ese borramiento. Deberíamos recordar que cada hebra era una vida, cada color era una persona, cada textura era una historia que merecía un mejor final. Como recordamos a 53 personas que no podemos nombrar, este es el desafío de la historia. Tenemos el nombre de Bill Anderson, su biografía, su fotografía, su leyenda. Tenemos casi nada sobre sus víctimas, solo colores de cabello, solo números, solo el hecho de que existieron y luego no. Quizás eso es suficiente. Quizás simplemente reconocer a los 53 es una forma de recordatorio. Quizás negarse a dejar que sean olvidados es una forma de resistencia contra lo que hizo Bill. Intento borrarlos. Podemos elegir no dejar que tenga éxito. Las riendas cuentan una historia más. Nos dicen que la violencia tiene consecuencias más allá del acto inmediato.
que el asesinato resuena hacia adelante en el tiempo, que los muertos continúan atormentando incluso después de haberse ido. Bill Anderson pensó que estaba castigando a la Unión, pensó que estaba vengando a Josephine, pensó que estaba ganando algo con cada cuero cabelludo que tomaba, pero las riendas lo atormentaban a él también. Las tocaba cada día, las sentía cada momento en la montura. Las llevaba a través de cada batalla y cada hora tranquila entre ellas. No podía escapar de lo que había hecho. Los 53 estaban siempre con él, siempre presentes, siempre recordándole quién se había convertido. Algunos guerrilleros reportaron que Bill hablaba con las riendas tarde en la noche, cuando pensaba que nadie estaba escuchando. Las sostendría y murmuraria, palabras demasiado silenciosas para oír, conversaciones con los muertos. Estaba disculpándose, jactándose, explicando. Nunca lo sabremos, pero la imagen es inquietante. Bill Anderson solo junto al fuego, sosteniendo el cabello trenzado de 53 víctimas, hablándoles en la oscuridad. Un hombre que no podía dejar ir, incluso a las personas que había matado. Terminemos con el conteo. El teniente Cox se sentó en ese tronco en octubre de 1864, las riendas en sus manos, la luz de la tarde desvaneciéndose a su alrededor. Separó hebras, identificó colores, hizo notas: rubio, castaño, negro, rojo, gris. Otros: 7, 12, 9, 4, 8, 13, 53. Dejó su lápiz, miró lo que había escrito. Entendió quizás por primera vez lo que Bill Anderson realmente era: un coleccionista, un guardián de los muertos, un hombre que había transformado su dolor en 53 trofeos permanentes. Y Cox entendió algo más también: nunca dejaría de contar. Por el resto de su vida vería colores y los contaría, vería cabello y se preguntaría de dónde venía, miraría cuero trenzado y se sentiría enfermo. Bill Anderson le había dado ese regalo, el conocimiento de en lo que los humanos podían convertirse. El sol se puso sobre Missouri esa tarde de octubre. Bill Anderson estaba muerto. Sus hombres estaban dispersos. Su guerra había terminado, pero las riendas permanecieron, en algún lugar, en alguna colección, en algún almacén, en alguna tumba donde fueron enterradas con su creador muerto. 53 personas, trenzadas en cuero, 53 historias silenciadas para siempre, 53 vidas reducidas a la sensación de cabello contra las palmas de un asesino. Los recordamos, no sus nombres, que están mayormente perdidos, no sus rostros, que están completamente perdidos, no sus historias, que murieron con ellos. Pero recordamos que existieron, que eran seres humanos antes de ser trofeos, que tuvieron vidas antes de que Bill Anderson las terminara, que merecían mejor que convertirse en decoración en la montura de un asesino. 53. Ese número es su memorial, el único que tienen, el único que podemos darles. Bill Anderson gritó el nombre de su hermana cuando murió. Algunos relatos dicen esto. Dicen que la última palabra en sus labios fue Josephine, que incluso en la muerte ella era lo que más importaba. Si esto es verdad, entonces Bill Anderson murió como había vivido, aferrándose al dolor, negándose a dejar ir, llevando a los muertos con él hasta el final mismo. Los 53 en sus riendas, la una en su corazón, todos los muertos viajando juntos. Esta es la historia de la montura de Bloody Bill, la historia de 53 personas reducidas a colores de cabello en un conteo, la historia del dolor transformado en colección, la historia de la capacidad de la guerra para crear monstruos de hombres. El teniente Cox contó los colores, los contamos todavía: rubio, castaño, negro, rojo, gris. Otros: 53 vidas, un memorial terrible. Recuerda el número, recuerda lo que significa,
Recuerda que cada hebra era una persona, y recuerda que Bill Anderson, con todo su horror, también era una persona. Una rota, una destruida, una persona que nunca debió convertirse en lo que se convirtió. Pero una persona, no obstante. Ese es el verdadero horror de la historia. No que un monstruo coleccionó 53 cueros cabelludos, sino que un hombre lo hizo. Las riendas se han ido. La montura se ha ido. Bill Anderson está enterrado en una tumba sin marcar, su ubicación exacta olvidada. Los 53 están dispersos, sin nombre, desconocidos. Pero la historia permanece. Y en la historia, todos viven. El asesino y los asesinados. El coleccionista y los coleccionados. Unidos para siempre. Trenzados como cabello en cuero. 53. Cuéntalos, recuérdalos, llóralos. Eso es todo lo que podemos hacer ahora. Eso es todo lo que les debemos. La memoria de un número. El conocimiento de lo que representa. Esta ha sido la historia de la montura con cabello humano. La historia de un hombre que no podía dejar ir. La historia de 53 personas que merecían ser recordadas. Recuérdalos, recuerda su número, recuerda que eran más que colores en un conteo. Eran personas, una vez. Fin. Hablemos del proceso mismo. El desollamiento no era simple, no era rápido. Requería conocimiento y práctica y una voluntad de involucrarse con el cuerpo de maneras que la mayoría de los soldados evitaban. Bill Anderson se convirtió en un experto. La técnica era antigua. Guerreros nativos americanos la habían practicado durante siglos. Colonos europeos la habían aprendido de ellos. Para la época de la guerra civil, la práctica se había extendido a través de culturas y conflictos, pero conocer la historia no la hacía más fácil de presenciar. El cuero cabelludo comienza en la línea del cabello, un corte, usualmente hecho con un cuchillo afilado, trazando el borde donde el cabello encuentra la frente, continuando alrededor de los lados, encontrándose en la parte trasera del cráneo. Luego, el tirón. El cuero cabelludo no quiere separarse, está unido por tejido conectivo, por vasos sanguíneos, por la conexión íntima entre piel y hueso. Debe ser arrancado. El sonido es distintivo. Sobrevivientes que oyeron a Bill Anderson desollar a sus víctimas lo describieron de la misma manera. Un desgarro húmedo, una separación que suena casi como tela rasgándose, un sonido que no puede ser olvidado. Bill se volvió más rápido con el tiempo. Su primer cuero cabelludo tomó varios minutos. Estaba aprendiendo, descubriendo dónde cortar, cuán fuerte tirar, qué técnica funcionaba mejor. Para su 10º cuero cabelludo podía hacerlo en menos de un minuto. Para su 50º era lo suficientemente eficiente como para que los testigos apenas lo vieran trabajar. Un destello de cuchillo, un movimiento rápido, y luego estaba sosteniendo su trofeo. La práctica hace la perfección, incluso en el horror. La preservación requería trabajo adicional. Un cuero cabelludo fresco está húmedo, sangriento, propenso a la descomposición. Para guardarlo, para hacerlo adecuado para trenzar, Bill tenía que preparar cada uno. La preparación involucraba raspado, remover la carne del lado inferior de la piel, limpiar sangre y tejido, dejando solo el cuero cabelludo mismo, el cabello todavía unido, luego secado. Bill estiraría los cueros cabelludos en marcos, los dejaría al sol o junto al fuego, esperaría a que se curaran en algo parecido al cuero. Solo entonces podía comenzar el trenzado. Este proceso tomaba días. Cada cuero cabelludo requería atención durante múltiples días antes de estar listo. Bill tenía que revisarlos, voltearlos, asegurarse de que estuvieran secando apropiadamente. Mientras cabalgaba, mientras peleaba, mientras planeaba incursiones, mantenía su colección incluso en el caos de la guerra de guerrillas.
Los otros guerrilleros intentaban no mirar, pero a veces no podían evitarlo. Bill, trabajando en un cuero cabelludo fresco junto al fuego, su cuchillo raspando carne, sus manos manipulando piel que había pertenecido a una persona viviente horas antes. Algunos hombres vomitaban, algunos hombres fingían no ver, algunos hombres dejaban a los guerrilleros enteramente incapaces de soportar en lo que su líder se había convertido. Un guerrillero describió el olor. Los cueros cabelludos frescos huelen a sangre, a carne, al interior de un cuerpo expuesto al aire. Los cueros cabelludos secándose huelen peor. El guerrillero dijo que la tienda de Bill tenía un olor particular, algo entre cuero y putrefacción, algo que se adhería a las fosas nasales y no se iba. Podía oler a Bill viniendo antes de poder verlo. El olor de 53 muertes, llevado a todas partes. Hablemos de las víctimas específicas que conocemos, no por color de cabello esta vez, sino por historia. ¿Por qué registros sobreviven? Por los fragmentos de vidas que todavía pueden ser reconstruidos. Thomas Reynolds tenía 17 años. Se unió al ejército de la Unión en agosto de 1863. Llegó a Missouri en septiembre. Fue asignado a una patrulla que encontraría a Bill Anderson en octubre. Duró 6 semanas en la guerra. Su cabello era castaño claro, casi rubio bajo cierta luz. Su madre había comentado sobre el Encartas. Lo había llamado su chico dorado. Bill Anderson tomó ese cabello dorado en octubre de 1863. Thomas Reynolds no tuvo tumba. Su cuerpo nunca fue recuperado. Sus padres se enteraron de su muerte a través de una breve notificación oficial que no decía nada sobre lo que había pasado a su hijo. Lloraron a un soldado. Nunca supieron que se había convertido en un trofeo. Elizabeth Crenshaw tenía 44 años. No era una soldado. Era una mujer que había hablado demasiado alto sobre simpatías de la Unión en un pueblo con inclinación confederada. Había criticado a los guerrilleros, había pedido su captura. Bill Anderson oyó sobre ella. En diciembre de 1863, sus hombres vinieron a su granja. La encontraron escondida en el sótano de raíces. La llevaron a Bill. Lo que pasó después fue presenciado por un vecino que se escondió y observó. Elizabeth Crenshaw murió suplicando por sus hijos. Su cabello era castaño oscuro, rayado con gris temprano. 44 años y ya había comenzado a encanecer por el estrés de la guerra. Bill tomó su cuero cabelludo él mismo. Lo agregó a su colección. Sus hijos quedaron huérfanos. Nunca se enteraron de lo que pasó con los restos de su madre. Samuel Bright era un hombre liberado. Este detalle es importante. Había sido esclavizado. Había sido liberado por la proclamación de emancipación. Había elegido quedarse en Missouri en lugar de huir al norte. Trabajaba para un depósito de suministros de la Unión, cargando vagones, moviendo equipo, haciendo el trabajo que mantenía a los ejércitos funcionando. En febrero de 1864, los guerrilleros de Bill Anderson asaltaron el depósito. Samuel Bright fue capturado junto con varios soldados. Los soldados fueron asesinados rápidamente. Samuel Bright fue asesinado lentamente. Su cabello era grueso y negro, rizado de una manera que lo hacía distintivo en la colección de Bill, una textura que se destacaba entre los otros. Había sido libre por menos de un año cuando murió. James O'Brien tenía 63 años. Un inmigrante irlandés que había venido a América en 1820. Había vivido en Missouri durante 40 años. Había construido una granja, criado hijos, visto nacer nietos. Tenía opiniones sobre la guerra, opiniones que compartía demasiado libremente, opiniones que lo marcaban como enemigo de guerrilleros que pasaban. Bill Anderson se detuvo en su granja en marzo de 1864. O'Brien se negó a darles comida, se negó a darles refugio.
Los maldijo en una mezcla de inglés y gaélico que dejaba sus sentimientos claros. Bill, admiro el coraje. Se lo dijo a sus hombres. Luego mato al viejo de todos modos. El cabello de O'Brien era blanco puro. El blanco de la edad, de la supervivencia, de 63 años de vivir que terminaron a manos de Bill Anderson. Sus nietos encontraron su cuerpo a la mañana siguiente. Encontraron su cabeza desollada. Encontraron evidencia de lo que su abuelo había sufrido. Llevaron esa memoria por el resto de sus vidas. Estos 4 representan 49 más, cada uno con una historia, cada uno con una familia, cada uno con una vida que merecía continuar. Bill Anderson los termino a todos, los colecciono a todos, los trenzo a todos en su equipo. Las matemáticas del horror merecen repetirse. 53 cueros cabelludos durante 13 meses, promedio de 1 por semana. Pero la distribución no era pareja. Algunas semanas Bill no tomó cueros cabelludos, algunas semanas tomó varios. La masacre de Centralia sola pudo haber contribuido una docena a su colección. El ritmo se aceleró hacia el final. En sus meses finales, Bill estaba matando y desollando más frecuentemente. La colección estaba creciendo más rápido. Las riendas se estaban volviendo más pesadas con cada adición. Porque la aceleración, quizás tolerancia, los mecanismos de defensa psicológica que permiten a las personas hacer cosas terribles, requieren escalación para mantener su efectividad. Bill necesitaba más muerte para sentir la misma satisfacción, quizás oportunidad. Mientras su reputación crecía, más personas eran capturadas, más enemigos identificados, más oportunidades de agregar a la colección se presentaban. Quizás desesperación. Bill sabía que no podía sobrevivir para siempre. Sabía que la unión se estaba acercando. Quería completar cualquier meta que se había puesto antes de que el tiempo se acabara. No podemos saber con certeza, sabemos solo que el asesinato aumentó. Hablemos de lo que los sobrevivientes presenciaron. No el desollamiento mismo, sino la consecuencia, la forma en que Bill interactuaba con su colección creciente, los rituales que desarrolló alrededor de ella. Bill examinaba sus riendas cada mañana. Esto está documentado en múltiples relatos. Antes de cabalgar, antes de planear, antes de hacer cualquier otra cosa, Bill sacaría las riendas y las miraría, pasando sus dedos a lo largo de las trenzas, sintiendo las diferentes texturas, contando, quizás, aunque nadie sabía que estaba contando. El ritual tomaba varios minutos. Luego, y solo entonces, comenzaría su día. Las nuevas adiciones eran causa de ceremonia. Cuando Bill trenzaba un cuero cabelludo fresco en las riendas, no lo hacía casualmente. Lo hacía deliberadamente, casi reverentemente. Testigos describieron una especie de solemnidad. Bill sosteniendo el nuevo cabello, examinándolo, quizás diciendo algo, aunque las palabras nunca fueron oídas claramente. Luego, el trenzado cuidadoso, la integración de nueva muerte en muerte existente, las riendas volviéndose más pesadas con cada adición. Bill mostraba las riendas a prisioneros especiales, no a todos los prisioneros, no rutinariamente, pero a veces, cuando quería hacer una impresión particular, se las mostraría. Explicaría lo que estaban mirando, les diría cuántas personas diferentes estaban representadas, observaría sus rostros mientras el entendimiento amanecía. Luego los mataría y agregaría su cabello a la colección. El mostrar era parte del horror, hacer que las víctimas entendieran en lo que se convertirían antes de convertirse en ello. El efecto en los sobrevivientes fue profundo. Hombres que vieron las riendas y vivieron para contarlo nunca fueron los mismos. Un sobreviviente, un soldado de la Unión liberado en un intercambio de prisioneros,
escribió sobre ello años después. Me mostró las riendas. Me dijo que contara los colores. Conté hasta que no pude contar más. Luego sonrió y dijo que había más de los que había encontrado. Todavía veo esos colores cuando cierro los ojos. Todavía siento la textura contra mis dedos cuando me hizo tocarlos. Soy un hombre viejo ahora. 50 años han pasado y todavía no puedo olvidar. Las riendas eran un arma, no en el sentido físico, pero psicológicamente, emocionalmente. Fueron diseñadas para aterrorizar, para demostrar de lo que Bill Anderson era capaz. Y funcionaron. Las historias de las riendas se extendieron a través de las fuerzas de la Unión. Los soldados sabían sobre ellas antes de encontrar a Bill. Sabían lo que les esperaba si eran capturados. Algunos soldados se negaron a patrullar en áreas donde se sabía que Bill operaba. Algunos desertaron en lugar de enfrentarlo. Los 53 cueros cabelludos mataron incluso a personas que Bill nunca conoció. Mataron su coraje. Mataron su voluntad de pelear. Esto era parte de la guerra de guerrillas, la dimensión psicológica, la manipulación del miedo, el entendimiento de que el terror podía ser tan efectivo como las balas. Bill Anderson entendía esto instintivamente. Las riendas no eran solo trofeos, eran propaganda, eran prueba de lo que haría, eran un mensaje escrito en cabello humano. El mensaje era simple. No soy como otros enemigos, soy algo peor. Tememe. La Unión eventualmente aprendió a usar este miedo contra él. La emboscada que mató a Bill Anderson fue motivada parcialmente por venganza, por lo que había hecho, por las historias de las riendas, por el conocimiento de los 53. Soldados se ofrecieron voluntariamente para la emboscada específicamente porque querían terminar a Bill Anderson. Querían detener la colección. Querían vengar a los muertos sin nombre cuyo cabello él llevaba. 300 voluntarios esperando en los bosques por el hombre con las riendas. Hablemos del legado. Bill Anderson murió en octubre de 1864. La guerra terminó 6 meses después. El conflicto de guerrilla se desvaneció en la historia, pero la historia de las riendas no se desvaneció. Durante décadas después de la guerra, la gente preguntaba sobre los cueros cabelludos. Curadores de museos, historiadores, buscadores de curiosidades, personas que habían oído las historias y querían saber si eran verdad. Las respuestas siempre eran insatisfactorias. Si los cueros cabelludos existieron, si el teniente Cox contó 53, sí, estaban trenzados en las riendas, pero donde estaban ahora, a donde habían ido, podían ser encontrados, nadie sabía. Varias personas afirmaron tener las riendas. En las décadas después de la guerra, múltiples individuos se presentaron afirmando poseer la montura de Bill Anderson, afirmando que las riendas estaban intactas, afirmando que los 53 todavía existían. La mayoría de estas afirmaciones eran falsas. Examinadas de cerca, las monturas estaban equivocadas. Las riendas eran cuero simple. Los cueros cabelludos estaban ausentes u obviamente falsos. Pero las afirmaciones continuaron. La gente quería creer que podía encontrar las riendas. Quería tocar lo que Bill Anderson había tocado. Quería contar los colores por sí mismos. La fascinación mórbida nunca murió. Algunas afirmaciones pudieron haber sido genuinas. Un coleccionista en los años 1920 mostró a historiadores un conjunto de riendas que parecían auténticas. El trenzado coincidía con las descripciones. El cabello parecía real. Pero las riendas desaparecieron antes de que pudiera conducirse un examen apropiado. Robadas, quizás, escondidas, destruidas o simplemente perdidas en el tiempo. Los 53 pueden todavía existir en algún lugar. Pueden estar sentados en un ático o en una sala de almacenamiento de museo. Pueden estar esperando ser redescubiertos.
o pueden haberse ido para siempre. ¿Qué significaría encontrarlas ahora? Si las riendas fueran descubiertas hoy, ¿qué haríamos con ellas? Exhibirlas en un museo, dejar que la gente cuente los colores como Cox una vez hizo, destruirlas, remover la evidencia física del horror de Bill Anderson, devolverlas a la tierra, enterrar los restos de 53 personas que nunca fueron apropiadamente enterradas. No hay buena respuesta. Quizás es mejor que estén perdidas. Los 53 merecen descanso, merecen dejar de ser contados, merecen dejar de ser examinados, merecen dejar de ser evidencia. Su cabello, donde sea que éste debería ser permitido descomponerse en paz. Su memoria debería ser su único memorial.